¿Alguna vez has sentido que Dios no te escucha, que oras y tus palabras rebotan en el techo, que pides y no recibes respuesta, que buscas señales y solo encuentras silencio? Y en ese silencio empiezas a preguntarte, ¿me habrá abandonado? ¿Estará enojado conmigo? ¿Me estará castigando por algo? Hoy quiero mostrarte algo que puede revolucionar cómo ves el silencio de Dios. Dios no te está ignorando, te está formando. El silencio no es rechazo, es proceso. No es abandono, es trabajo profundo. No es castigo, es preparación. Porque hay cosas que Dios solo puede hacer en ti cuando todo lo demás está en silencio. Isaías 30, versículo 15. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. En quietud, no en ruido, no en respuestas inmediatas, en quietud. Porque el silencio es el taller donde Dios forma, moldea, transforma. Y necesitas entender algo sobre este versículo de Isaías 30, 15. El contexto es importante. Israel estaba en crisis, enemigos rodeándolos, y en lugar de buscar a Dios, buscaron alianzas humanas, buscaron a Egipto, buscaron caballos y carros, buscaron todo excepto a Dios. Y Dios les dice, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. No en actividad frenética, no en buscar soluciones humanas. En quietud. Y lo que Dios le dijo a Israel, te lo dice a ti hoy. Deja de correr, deja de buscar llenar el silencio con ruido, deja de intentar forzar respuestas, y simplemente estate quieto. Confía porque en esa quietud Dios trabaja. No a tu ritmo, al suyo, que siempre es perfecto. Y aunque no escuches su voz audiblemente, Él está trabajando, profundamente, intencionalmente. Y quiero darte una imagen que te ayude a entender esto. Jeremías 18, versículos 1 al 6. Dios le dijo a Jeremías que fuera a la casa del alfarero, y allí vio al alfarero trabajando el barro en la rueda, y la vasija que estaba haciendo se echó a perder. Pero el alfarero no la tiró, la volvió a hacer, otra vasija, como le pareció mejor. Y Dios le dijo a Jeremías, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Como barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Así sois vosotros en mi mano, barro en la mano del alfarero. Y aquí está lo importante. El alfarero no habla con el barro mientras lo moldea. Trabaja en silencio, concentrado, con sus manos, presionando aquí, moldeando allá, quitando lo que sobra, añadiendo donde falta. Y el barro no sabe qué está pasando, solo siente la presión, el moldear, el proceso. Pero el alfarero sabe exactamente lo que está haciendo, tiene una visión clara de lo que será la vasija, y trabaja en silencio hasta que esté completa. Eso es lo que Dios hace contigo en el silencio. No te habla porque está trabajando con sus manos, moldeándote, formándote, convirtiéndote en la vasija que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo. Y cuando termine, cuando la vasija esté completa, verás que cada presión tenía propósito, que cada momento de silencio era necesario, que todo el proceso era formación, no rechazo. Antes de continuar, si este mensaje ya está tocando algo en ti, te invito a escribir en los comentarios esta declaración de fe. No me ignora, me forma. Estas son palabras que cambian tu perspectiva del silencio, de rechazo a proceso, de abandono a formación, y escribe también en los comentarios si quieres que oremos por ti. Esta comunidad es un altar de oración, y comparte este mensaje con alguien que conozcas que está en el silencio de Dios, que siente que Dios no lo escucha, que necesita saber que el silencio tiene propósito, porque el silencio es donde Dios hace su mejor trabajo, en ti, no alrededor de ti, en ti, y sé que eso es difícil de creer cuando el silencio duele, cuando necesitas desesperadamente escucharlo, cuando sientes que si no habla ahora será demasiado tarde. Pero Dios no está limitado por tus urgencias, no está impresionado por tus crisis, porque Él ve más allá, ve lo eterno, ve lo que tú necesitas convertirte, no solo lo que necesitas recibir, y a veces lo que necesitas convertirte requiere silencio. Quiero empezar validando tu dolor, porque el silencio de Dios duele, especialmente cuando estás en crisis, cuando necesitas respuestas urgentes, cuando sientes que se te acaba el tiempo, y oras con fervor,
con lágrimas, con desesperación. Pero solo escuchas silencio, y ese silencio se siente como indiferencia, como si Dios no le importara tu dolor, como si hubiera cerrado sus oídos a tus oraciones. Salmo 22, versículo 2. David clamó: Dios mío, clamo de día, y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. No respondes, esa es la agonía del silencio. Clamar y no recibir respuesta, buscar y no encontrar, tocar y que nadie abra. Pero necesitas saber algo crucial. El hecho de que David escribiera este salmo significa que Dios no lo abandonó. Significa que en ese silencio David estaba siendo formado. Y piensa en la vida de David. Fue ungido rey a los 15 años. Primera de Samuel 16. Samuel lo ungió en presencia de sus hermanos, y el Espíritu de Dios vino sobre él desde ese día. Pero David no se convirtió en rey ese día. Tuvo que esperar 15 años más. 15 años de silencio entre la promesa y el cumplimiento. 15 años donde Dios no le confirmó el plan audiblemente. Y durante esos 15 años, ¿qué pasó? David fue perseguido por Saúl. Vivió en cuevas, huyó de cueva en cueva. Tuvo oportunidades de matar a Saúl y tomar el trono por fuerza, pero no lo hizo, porque el silencio lo estaba formando paciencia para esperar el tiempo de Dios, formando integridad para no tomar lo que Dios no había dado todavía, formando humildad para no creerse merecedor, formando dependencia total de Dios, no de circunstancias. Y cuando finalmente David se convirtió en rey a los 30 años, no era el mismo joven de 15 años que fue ungido. Era un hombre formado por el silencio, listo para reinar porque el silencio lo había preparado, como un adorador más profundo, como un hombre de fe más fuerte, como un rey más sabio. Y es importante que entiendas que hay diferentes tipos de silencios de Dios. Está el silencio de preparación, como con José, Moisés y David, donde Dios te está formando para algo grande. Está el silencio de protección, donde Dios no habla porque todavía no es seguro darte lo que pides. Está el silencio de purificación, donde Dios está quitando dependencias falsas, exponiendo ídolos, limpiando motivos. Está el silencio de profundización, donde Dios te está llevando a una intimidad más profunda con Él. Y está el silencio de fe, donde Dios te está enseñando a confiar sin ver, a caminar por fe, no por vista. Todos estos silencios tienen un propósito. Ninguno es castigo, todos son formación. Y lo mismo está pasando contigo. El silencio no es el final de tu historia con Dios, es un capítulo formativo. Y hay algo más sobre este Salmo 22 que necesitas saber. No termina en el silencio. Versículo 24. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. Le oyó. El salmo que empezó con no respondes, termina con le oyó. ¿Qué pasó entre el versículo 2 y el 24? David siguió clamando. No se rindió en el silencio. Siguió buscando aunque no escuchaba. Siguió orando aunque parecía que Dios no respondía. Y eventualmente Dios respondió. No en el timing de David, en el timing perfecto. Y lo mismo pasará contigo. El silencio no es para siempre, es temporal. Y si sigues clamando, Dios responderá, en su tiempo, en la manera perfecta, de la forma que más te beneficie. Hay un momento en la Biblia donde vemos el silencio de Dios de la manera más profunda. En el jardín de Getsemaní, Jesús sabía lo que venía: la cruz, el sufrimiento, la separación del Padre. Y Lucas 22, versículo 42 cuenta que oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y versículo 43 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Un ángel, no el Padre, no una voz del cielo diciendo: Hijo amado, te libraré de esto. Un ángel que vino solo a fortalecerlo, no a cambiar el plan. Y Jesús en su agonía oró más intensamente. Versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Sudor como sangre, esa es la intensidad de su oración. Y el Padre no cambió el plan, no quitó la copa, guardó silencio. ¿Por qué?
porque había un propósito mayor. La salvación del mundo dependía de que Jesús fuera a la cruz. Y aunque el Padre amaba al Hijo, aunque le dolía ver su sufrimiento, guardó silencio. No por indiferencia, por propósito. Y si Jesús experimentó el silencio del Padre en el momento más crítico, tú también lo experimentarás. No porque Dios no te ame, porque está formando algo en ti que no puede formarse de otra manera. Y hay algo más sobre Getsemaní que necesitas ver. Después de esa oración en agonía, después del sudor como sangre, después del silencio del Padre, Jesús se levantó y fue a la cruz, no con amargura por el silencio, con obediencia a pesar del silencio. Y en la cruz experimentó el silencio más profundo. Mateo 27, versículo 46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Jesús experimentó lo que tú sientes ahora. El silencio total de Dios, la sensación de abandono. Y lo hizo por ti, para que cuando tú experimentes silencio, sepas que no estás solo, que Jesús entiende, y que el silencio no es el final. Porque 3 días después del silencio de la cruz, vino la resurrección. El silencio precedió la victoria más grande de la historia. Hay otra historia poderosa de silencio formativo, la historia de Moisés. Moisés nació para liberar a Israel. Desde bebé, Dios lo protegió de la masacre. Creció en el palacio del faraón, con la mejor educación, la mejor preparación, y a los 40 años, Moisés intentó cumplir su llamado. Vio a un egipcio golpeando a un hebreo, y lo mató, pensando que así comenzaría la liberación. Pero las cosas salieron mal, y Moisés tuvo que huir al desierto. Y ahí comenzó el silencio. 40 años de silencio. Hechos 7, versículo 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció. 40 años, 4 décadas donde Dios no le habló, no le dio dirección, no le confirmó el llamado, solo silencio. Y en ese silencio Moisés pasó de príncipe de Egipto a pastor de ovejas, de palacios a desiertos, de poder a anonimato. ¿Por qué Dios permitió ese silencio tan largo? Porque el Moisés de 40 años no estaba listo para liberar a Israel. Era impulsivo, confiaba en su propia fuerza, intentaba cumplir el llamado de Dios con métodos humanos. Pero el Moisés de 80 años era diferente, humilde, dependiente de Dios, quebrantado en sí mismo. Y cuando Dios finalmente habló en la zarza ardiente, Moisés ya no dijo, «Yo puedo hacerlo». Dijo, «¿Quién soy yo para ir?». Esa es la transformación que el silencio produce, de autosuficiencia a dependencia total. Y sin esos 40 años de silencio formativo, Moisés habría fracasado, pero el silencio lo formó para lo que Dios tenía. Ahora necesito hablarte sobre las razones por las que Dios a veces guarda silencio. Primera razón, para que aprendas a confiar sin ver. Juan 20, versículo 29. Jesús le dijo a Tomás, «Porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron». Esa es fe madura, que cree aunque no vea, que confía aunque no escuche, que sigue aunque no entienda. Y esa fe solo se desarrolla en el silencio, cuando no tienes señales visibles, cuando no tienes respuestas audibles, cuando solo tienes la promesa de que Dios es fiel. Hebreos 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que crea, no que vea, que crea. Y creer sin ver es exactamente lo que el silencio te enseña. Por eso Dios valora tanto la fe que se ejerce en el silencio, porque es fe pura, no contaminada por señales, no apoyada por evidencia visible, solo sostenida por la convicción de que Dios es quien dice que es, aunque no lo escuches, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, Él es, y esa certeza en el silencio es fe que mueve montañas, porque no depende de circunstancias, depende solo de Dios. Segunda razón, para enseñarte a escuchar más profundo. A veces Dios guarda silencio en lo audible para que aprendas a escucharlo en lo invisible. Primera de Reyes 19 cuenta que Elías buscaba a Dios, y vino un viento fuerte. Pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Luego fuego, pero Dios no estaba en el fuego.
Y después del fuego, versículo 12, un silbo apacible y delicado. Un silbo, casi imperceptible, y ahí estaba Dios, en el silencio, en lo sutil, en lo profundo. Y hay algo importante sobre cómo Elías llegó a ese silbo apacible. Antes del viento, el terremoto y el fuego, Elías estaba huyendo. Primera de Reyes 19, versículo 3. Jezabel amenazó con matarlo, y Elías, el mismo profeta que había hecho descender fuego del cielo, el mismo que había confrontado a 450 profetas de Baal, huyó, con miedo, desanimado, y se sentó bajo un enebro y deseó morirse. Versículo 4. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Quítame la vida. Elías estaba en la crisis más profunda de su vida, y en esa crisis, Dios no lo reprendió, lo alimentó, le envió un ángel con pan y agua, 2 veces, y después Dios le dijo, ve al monte Horeb. Y allí, en ese monte, después de 40 días de caminar en silencio, Dios habló, no en el espectáculo, en el silbo. Porque Elías necesitaba aprender que Dios no está solo en lo dramático, está en lo silencioso, en lo callado, en lo imperceptible. Y a veces Dios guarda silencio en lo audible, para que lo escuches en lo profundo, en ese lugar donde solo tú y Él pueden comunicarse, sin ruido externo, sin distracciones, solo tú y Él. Tercera razón, para trabajar en ti lo que no puede trabajarse en el ruido. Hay transformaciones que solo ocurren en el silencio, carácter que solo se forja en la quietud, madurez que solo se desarrolla en la espera silenciosa, porque en el ruido estás distraído, en el silencio estás enfocado, en el ruido reaccionas, en el silencio reflexionas, en el ruido buscas soluciones externas, en el silencio Dios trabaja internamente. Cuarta razón, para que valores su voz cuando hable. Si Dios hablara todo el tiempo, su voz perdería peso, pero cuando habla después del silencio, prestas atención, valoras cada palabra, guardas cada dirección. El silencio te prepara para recibir cuando Dios hable. Quinta razón, para que tu dependencia sea de Él, no de señales. Mateo 12, versículo 39. La generación mala y adúltera demanda señal. Demanda, siempre queriendo ver antes de creer, siempre necesitando confirmación externa. Pero Dios quiere que tu fe dependa de Él, no de señales, de quién es Él, no de lo que hace. Y el silencio rompe esa dependencia de señales, para construir dependencia de Dios mismo. Sexta razón, para que desarrolles perseverancia. Santiago 1, versículos 3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La prueba produce paciencia, y el silencio es una prueba que te enseña a no rendirte cuando las cosas se ponen difíciles, a seguir creyendo cuando no ves, a mantener la fe cuando todo dice que la sueltes. Séptima razón, para que valores lo que Dios dice cuando hable. Si Dios hablara constantemente, sus palabras perderían peso, pero cuando habla después de un silencio largo, cada palabra es oro. La guardas, la atesoras, la obedeces inmediatamente. El silencio te prepara para valorar la voz. Octava razón, para que aprendas a caminar por fe, no por vista. Segunda de Corintios 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. No por vista, no por señales visibles, no por confirmaciones audibles, por fe. Y la fe se desarrolla en el silencio, cuando no tienes nada excepto la promesa de que Dios es fiel. Novena razón, para que tu testimonio sea poderoso, cuando testifiques que Dios te sostuvo en el silencio, que no te dejó aunque no escuchabas su voz. Ese testimonio tiene poder, porque ayuda a otros que están en el mismo silencio. Décima razón, porque algunas bendiciones solo se pueden recibir después de formación profunda. Dios tiene cosas para ti que requieren preparación, y esa preparación toma tiempo. Tiempo silencioso, donde Él te moldea para que cuando llegue la bendición, estés listo. Ahora quiero mostrarte a alguien que fue formado profundamente en el silencio de Dios. José. A los 17 años, Dios le dio sueños claros de que gobernaría, que sus hermanos se inclinarían ante él,
Y José creyó esos sueños, porque venían de Dios. Pero después de esos sueños vino silencio. 13 años de silencio. Fue vendido como esclavo. ¿Dónde estaba Dios? Silencio. Fue falsamente acusado. ¿Dónde estaba Dios? Silencio. Fue encarcelado. ¿Dónde estaba Dios? Silencio. 13 años donde Dios no le habló audiblemente, no le dio nuevos sueños, no le confirmó el plan, solo silencio. Pero Génesis 39, versículos 2, 3 y 21, dicen algo crucial. Mas Jehová estaba con José. Estaba con él, en el silencio, en la prisión, en lo que parecía abandono. Dios estaba con él, y ese silencio no era castigo, era formación. Formación de carácter para no abusar del poder cuando lo tuviera. Formación de humildad para no enorgullecerse. Formación de perdón para no destruir a sus hermanos cuando pudiera. Formación de dependencia total de Dios, no de circunstancias. Y cuando José tenía 30 años, después de 13 años de silencio, Dios habló a través de un sueño del faraón, y en un día José pasó de prisionero a gobernador. Pero no era el mismo José de 17 años, era un José formado, maduro, listo para el poder porque el silencio lo había preparado. Y hay algo más sobre José que necesitas ver. Cuando finalmente se reveló a sus hermanos, los mismos que lo vendieron, los mismos que lo traicionaron, los mismos que causaron su dolor, José les dijo algo extraordinario. Génesis 45, versículos 5 al 8. No os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ahora pues, no me enviasteis acá vosotros sino Dios. No me enviasteis vosotros sino Dios. José vio el silencio diferente después de ver el propósito, no como abandono, como envío divino, no como castigo, como posicionamiento estratégico, y esa perspectiva solo se gana después del silencio, no durante, después. Cuando ves cómo Dios usó cada año, cada prueba, cada momento de aparente abandono, para formarte y posicionarte exactamente donde necesitabas estar. Ahora quiero mostrarte específicamente qué hace Dios cuando guarda silencio. Primera cosa, Dios está quitando dependencias falsas. Antes del silencio, quizás dependías de señales constantes, de confirmaciones externas, de que todo fuera fácil. Pero en el silencio, esas muletas se quitan, y aprendes a depender solo de Dios, no de lo que sientes, no de lo que ves, solo de quién es Él. Segunda cosa, Dios está forjando carácter. Primera de Pedro 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. Se prueba con fuego. El silencio es el fuego, que quema las impurezas, el orgullo, la impaciencia, la autosuficiencia y forja carácter que brilla. Tercera cosa, Dios está profundizando tu relación con Él. En el ruido constante, la relación es superficial. Pides, recibes, agradeces, repites, pero en el silencio la relación se profundiza, porque no tienes nada que hacer excepto estar con Él, no por lo que da, por quién es, y esa intimidad no puede desarrollarse de otra manera. Cuarta cosa, Dios está alineando timing. A veces Dios guarda silencio porque todavía no es el momento. Hay cosas que necesitan alinearse, personas que necesitan moverse, circunstancias que necesitan cambiar. Y mientras esperas en silencio, Dios está coordinando todo. Quinta cosa, Dios está preparando algo mayor de lo que pediste. Efesios 3, versículo 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Mucho más abundantemente. Y a veces el silencio es porque lo que pediste es pequeño comparado con lo que Dios planea, y necesitas ser formado para recibir lo mayor. Necesito aclarar algo crucial, de lo que no significa el silencio de Dios. Sí, hay cosas que el silencio no significa, y necesitas saberlas para no interpretar mal. Primera cosa que no significa, que Dios no te ama. El silencio no es evidencia de falta de amor. Romanos 8, versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles,
ni principados ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Ninguna cosa creada, incluyendo el silencio, no puede separarte de su amor. Segunda cosa que no significa que hiciste algo mal. Job era recto, Jesús era perfecto, y ambos experimentaron silencio. El silencio no siempre es consecuencia de pecado. A veces es simplemente el proceso de Dios. Tercera cosa que no significa que Dios te olvidó. Isaías 49, versículo 15. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Yo nunca me olvidaré de ti. Dios no puede olvidarte. Es imposible. Su naturaleza no lo permite. Cuarta cosa que no significa que no hay esperanza. El silencio no es el final, es un capítulo, y después del silencio siempre viene la voz de Dios. Siempre. Quinta cosa que no significa que debes rendirte. Gálatas 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Si no desmayamos. El silencio es la prueba de si desmayarás o seguirás, y los que no desmayan son los que ciegan. Ahora quiero darte pasos prácticos de cómo responder al silencio de Dios, porque el silencio de Dios requiere una respuesta intencional. Paso 1. No llenes el silencio con ruido. La tentación en el silencio de Dios es llenarlo con cualquier cosa. Voces humanas, consejos de todos, actividad constante. Pero eso impide que escuches cuando Dios hable. Salmo 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos. No, llenen el silencio. Estad quietos y conoced. El conocimiento profundo de Dios viene en la quietud. Paso 2. Examina tu corazón, no para encontrar pecado que castigue el silencio. El silencio no es siempre por pecado, pero es una oportunidad para examinar. Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Examíname, no para condenarte, para limpiarte, para que cuando Dios hable, estés listo para obedecer. Paso 3. Sigue haciendo lo último que Dios te dijo. Si Dios te dijo algo antes del silencio, sigue haciéndolo. No te detengas porque no escuchas nueva dirección. La obediencia a la última palabra es preparación para la nueva. Paso 4. Adora en el silencio. Habacuc 3, versículo 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo, aunque no vea fruto, aunque no escuche respuesta, con todo, adoraré. Porque mi adoración no depende de lo que recibo, depende de quién es Él. Paso 5. Confía en su carácter, no en tu comprensión. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque tu prudencia dice el silencio es abandono, pero su carácter dice nunca te dejaré. Confía en su carácter. Paso 6. Busca comunidad. Hebreos 10, versículo 25. No dejando de congregarnos. En el silencio de Dios, necesitas la voz de hermanos que te recuerden que Dios es fiel, que te animen a seguir confiando, que oren contigo cuando tú no puedes. Paso 7. Espera activamente. Esperar no es pasividad, es confianza activa. Salmo 27, versículo 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Aguarda, esfuérzate, aliéntate. Eso es espera activa, que confía que Dios hablará cuando sea el momento. Ahora necesito advertirte sobre algo importante, del peligro de llenar el silencio incorrectamente. Hay maneras incorrectas de responder al silencio, que dañan en lugar de ayudar. Peligro 1. Buscar voces que reemplacen la voz de Dios.
Cuando Dios guarda silencio, la tentación es buscar cualquier voz. Astrólogos, adivinos, médiums, cualquier cosa que llene el vacío. Pero Isaías 8, versículo 19 advierte: «Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando». Responde: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿No consultará el pueblo a su Dios? El silencio de Dios no te da permiso para buscar otras voces. Te llama a esperar su voz. Peligro 2. Tomar decisiones apresuradas para forzar una respuesta. Cuando Dios guarda silencio sobre una decisión, no es licencia para decidir solo, es invitación a esperar. Isaías 28, versículo 16. El que creyere no se apresure. No se apresure. Las decisiones apresuradas en el silencio de Dios suelen ser las que más se lamentan. Peligro 3. Interpretar el silencio como permiso para pecar. Algunos piensan, si Dios no me detiene, significa que está bien. Pero el silencio no es aprobación, es oportunidad de obedecer lo que ya dijo en su palabra. Peligro 4. Amargarse contra Dios. El silencio prolongado puede producir amargura. Pensamientos de, si Dios me amara, hablaría. Pero Hebreos 12, versículo 15 advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. La amargura te cierra a lo que Dios quiere hacer. No permitas que el silencio produzca amargura. Peligro 5. Aislarte de la comunidad. En el silencio de Dios, necesitas más que nunca a otros creyentes, no menos. El aislamiento hace que el silencio sea más pesado, pero la comunidad te recuerda que Dios es fiel aunque no lo escuches. Quiero contarte la historia de María, no la madre de Jesús, una María de hoy. María oró durante 2 años por dirección para su vida. Había terminado la universidad y no sabía qué hacer. Tenía opciones, pero ninguna tenía paz. Y oró, ayunó, buscó, pero solo escuchaba silencio. Y en ese silencio María empezó a dudar. ¿Será que Dios no me escucha? ¿Será que hice algo mal? ¿Será que no tiene un plan para mí? Pero María decidió algo. Decidió que el silencio no la detendría, que seguiría confiando aunque no entendiera. Y durante esos 2 años trabajó, sirvió en su iglesia, desarrolló habilidades, creció en carácter, y un día, sin buscarla, una oportunidad llegó. Una organización sin fines de lucro la contactó. Le ofrecieron un puesto que combinaba todo lo que amaba: diseño, propósito, servicio. Y María dice hoy, si Dios hubiera hablado en el primer mes, habría tomado cualquier trabajo, pero el silencio de 2 años me preparó, me formó, me enseñó a esperar, a confiar, a valorar su voz. Y cuando finalmente habló, supe sin duda que era Él, porque el silencio me había enseñado a escuchar. Y María agrega algo más que necesitas escuchar. Dice, durante esos 2 años de silencio, hubo momentos donde casi me rindo, donde pensé que tal vez Dios no tenía un plan para mí, donde vi a mis compañeros de universidad avanzar en sus carreras, y me preguntaba, ¿por qué a ellos Dios les habla y a mí no? Pero algo dentro de mí se negaba a rendirse, no porque fuera fuerte, sino porque Dios me sostenía en el silencio. Y ahora entiendo que Dios no estaba en silencio porque no tuviera un plan, estaba en silencio porque me estaba formando para el plan. Me estaba enseñando a confiar sin ver, a esperar sin desesperarme, a valorar su voz cuando finalmente hablara. Y cuando habló reconocí su voz inmediatamente, porque el silencio me había sintonizado a su frecuencia. Quiero hablarte directamente ahora, a ti que has orado y solo escuchas silencio, a ti que has clamado y sientes que Dios no responde, a ti que has buscado señales y no encuentras nada. Quiero decirte algo con toda la autoridad de la palabra de Dios. Dios no te está ignorando, te está formando. El silencio no es rechazo, es proceso. No es abandono, es trabajo profundo en ti. Hebreos 13, versículo 5. No te desampararé ni te dejaré. No te desampararé, nunca, ni te dejaré, aunque sientas que sí, aunque el silencio diga lo contrario. Dios está contigo, en el silencio trabajando, formando, preparando. Y lo que está formando en ti en este silencio es más valioso que cualquier respuesta rápida.
porque está formando carácter que sostiene bendiciones, fe que no se rinde en la prueba, dependencia que glorifica a Dios, intimidad que no puede comprarse con respuestas fáciles. Así que no interpretes el silencio como rechazo, interpreta el silencio como el taller de Dios, donde estás siendo moldeado, refinado, preparado para algo mayor de lo que puedes imaginar. Dios está enseñándote a escuchar su voz en diferentes formas, no solo la voz audible, sino su voz en las Escrituras, su voz en las circunstancias, su voz en la paz que sobrepasa el entendimiento, su voz en la comunidad de creyentes. El silencio audible te enseña a escuchar en otros canales. Dios está quitando ídolos. A veces dependemos más de las respuestas de Dios que de Dios mismo, y el silencio expone eso. Expone si amamos a Dios por lo que da o por quién es, y cuando esa dependencia idólatra se rompe, la relación se purifica. Dios está dándote espacio para crecer sin interferencia. Como un padre que deja que su hijo intente caminar solo, está cerca para atraparlo si cae, pero le da espacio para desarrollar sus propios músculos. El silencio es ese espacio, donde desarrollas músculos espirituales propios. Dios está revelándose a sí mismo de maneras nuevas. Cuando Dios hablaba constantemente, lo conocías como el Dios que responde, pero en el silencio lo conoces como el Dios que sostiene, como el Dios que está presente aunque no hable, como el Dios fiel aunque no veas evidencia. Job 42, versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job conocía a Dios de oídas antes de su prueba, pero después del silencio y el sufrimiento, lo conocía personalmente, profundamente, íntimamente, y ese conocimiento vale más que 1000 respuestas. Dios está creando un testimonio poderoso en ti. Segunda de Corintios 1, versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Para que podamos consolar. Tu silencio actual es preparación para consolar a otros en su silencio futuro. Tu formación presente es el testimonio que alguien necesitará mañana. Nada de lo que Dios permite en tu vida es desperdiciado. Todo tiene propósito, incluyendo el silencio, especialmente el silencio, porque en el silencio se forjan los testimonios más poderosos de que Dios es fiel, aunque no hable, aunque no respondía, aunque pareció que me abandonó, estuvo conmigo, formándome, sosteniéndome, preparándome para algo que yo ni siquiera podía imaginar. Y quiero hablarte sobre lo que Dios está formando en ti específicamente. Está formando humildad, para que cuando Él te exalte no te enorgullezcas. Está formando paciencia, para que cuando lleguen las bendiciones sepas sostenerlas. Está formando dependencia, para que no confíes en ti mismo sino en Él. Está formando perseverancia, para que no te rindas en la primera prueba. Está formando fe, no una fe que necesita ver para creer, una fe que cree aunque no vea. Está formando intimidad contigo, porque en el silencio aprendes a amarlo por quien es, no por lo que da, y esa intimidad es más valiosa que cualquier respuesta. Está formando tu testimonio, para que cuando salgas del silencio puedas ayudar a otros que están en él. Todo eso está siendo formado, ahora, en el silencio. Ahora te invito a orar conmigo. Es una oración para los que están en el silencio. Pon tus manos abiertas, como símbolo de rendición, y ora conmigo. Padre, hoy vengo delante de ti con un corazón sincero. Confieso que el silencio me ha dolido más de lo que quiero admitir. He orado con lágrimas en los ojos y no he escuchado tu voz. He clamado en medio de la noche y no he visto señales. He buscado dirección desesperadamente y no he encontrado respuestas claras. Y en ese silencio prolongado he dudado. He pensado que quizá te alejaste, que tal vez me ignoras, que no te importa mi angustia ni el peso que llevo por dentro. He sentido que mis palabras se pierden en el aire, que mis súplicas no llegan a ti. Pero hoy decido creer algo diferente. Hoy elijo abrazar una verdad más profunda que mis emociones. No me estás ignorando, me estás formando. El silencio no es rechazo, es proceso. No es abandono, es taller. No es indiferencia, es trabajo invisible en lo más profundo de mi alma. Reconozco que estás haciendo en mí lo que solo puede hacerse en la quietud, lo que no podría formarse en el ruido.
lo que no crecería en la prisa. Recibo tu promesa de Hebreos 13, 5, que nunca me desampararás, que nunca me dejarás. Aunque no escuche tu voz audible, aunque no vea señales visibles, confío en que estás conmigo, sosteniéndome, moldeándome, trabajando en dimensiones que mis ojos no alcanzan a ver. Gracias porque José vivió 13 años de aparente silencio y fue formado para gobernar con sabiduría. Gracias porque Moisés atravesó 40 años de anonimato y fue preparado para liberar a una nación. Gracias porque Jesús experimentó el silencio en Getsemaní y aún así cumplió el plan eterno de salvación. Gracias porque el silencio nunca fue el final para ellos, fue antesala de propósito, fue antesala de gloria. Y declaro hoy sobre mi vida que este silencio no me destruirá, me edificará, no me debilitará, me fortalecerá, no me alejará de ti, me acercará más profundamente a tu corazón. Ayúdame a esperar en quietud sin llenar el vacío con desesperación. Enséñame a confiar en tu carácter cuando no comprendo tus caminos, a adorarte cuando no entiendo tus tiempos, a seguir obedeciendo lo último que me dijiste, aunque no haya nuevas instrucciones. Dame paciencia para no adelantar procesos, humildad para aceptar tu ritmo y fe para sostenerme cuando todo parece detenido. Declaro que el silencio no me hará retroceder, no me hará rendirme, no me hará dudar de tu fidelidad. Al contrario, me enseñará a conocerte en una dimensión más íntima, porque en el silencio aprendo a amarte no solo por lo que haces, sino por quién eres. Aprendo a depender de ti y no de señales. Aprendo a caminar por fe y no por vista. Padre, si otros fueron formados en el silencio, yo también lo seré, porque tú no haces acepción de personas. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que hiciste con ellos puedes hacerlo conmigo. Así que espero, no con resignación, con expectativa. No con ansiedad, con confianza, sabiendo que me estás formando para algo mayor de lo que imagino, para algo que trasciende mis planes, para algo que glorificará tu nombre. Y cuando finalmente hables, cuando rompas el silencio, cuando reveles el propósito detrás de cada espera, no seré el mismo, seré más maduro, más firme, más dependiente de ti, más parecido a Cristo. Porque el silencio no habrá sido vacío, habrá sido formación, habrá sido transformación, habrá sido preparación santa para lo que viene. Gracias porque aunque no hable, estás presente. Aunque no responda de inmediato, estás obrando. Aunque no entienda ahora, entenderé después. Y cuando mire hacia atrás, veré que cada día de silencio tuvo sentido, que cada espera tuvo propósito, que cada lágrima fue semilla, y que nunca me ignoraste. Siempre me estuviste formando. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, escribe en los comentarios: Él no me ignora, me forma. 5 palabras que declaran confianza en el proceso, que afirman que el silencio tiene propósito, y comparte este mensaje con alguien que está en el silencio de Dios, que necesita saber que no está abandonado, que está siendo formado. Dios no te está ignorando, te está formando, y lo que está formando en ti vale cada día de silencio, cada oración que parece no escuchada, cada lágrima derramada en la quietud, porque cuando termine la formación, cuando Dios hable de nuevo, no serás el mismo, serás más fuerte, más maduro, más preparado, más parecido a Cristo. Y eso vale el silencio, siempre. Y quiero dejarte con una última verdad sobre el silencio. El silencio no es el enemigo, el ruido constante es el enemigo. Porque en el ruido no puedes escuchar la voz de Dios, en el ruido estás distraído, en el ruido reaccionas en lugar de reflexionar. Pero en el silencio, en la quietud, en el espacio donde solo estás tú y Dios, ahí es donde Él hace su mejor trabajo. Primera de Reyes 19, versículo 12. Dios no estaba en el viento fuerte, no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego, estaba en el silbo apacible y delicado, en lo sutil, en lo callado. Y si quieres escuchar a Dios profundamente, no solo superficialmente, necesitas el silencio. Salmo 62, versículo 1. En Dios solamente está acallada mi alma. Acallada, no inquieta, no ansiosa, acallada. En quietud, en paz, esperando en Dios. Y cuando tu alma está acallada, Dios trabaja profundamente, transformadoramente.
Así que no temas el silencio. Abrázalo, no lo evites. Úsalo, no lo malinterpretes. Confía en él. Porque en el silencio de Dios estás siendo formado para algo mejor, para algo mayor, para algo eterno. Y cuando salgas del silencio, cuando Dios finalmente hable, verás que cada día de silencio valió la pena, porque no te ignoró, te formó, y lo que formó en ti es más valioso que 1000 respuestas rápidas, porque formó carácter, fe, dependencia, intimidad, y eso permanece por la eternidad. Amén.